desde el infierno. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión más de su programa Desde el Infierno. Soy Gilberto Pérez Castillo y lo invito a que durante la próxima hora nos acompañe en ese espacio que C7 Multiplataforma dedica para tratar los temas nacionales, los temas que están en el ánimo, en la discusión, en el debate en nuestro país, entre todos los mexicanos. Hoy tengo un tema que espero que les resulte interesante. Tal vez usted sea de los que les molesta, de los mexicanos que les incomoda que existan diputados y senadores que llegan sin hacer campaña por la vía plurinominal, algunos con mala fama que solamente por ahí pueden llegar y otros pues que se hacen de la mala fama ya estando en las cámaras. Y tal vez usted quisiera influir en la decisión para eliminarlos. En este caso vamos a hablar nomás de disminuirlos. Y vamos a hablar hoy de una consulta popular que está impulsando a nivel nacional el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, para precisamente eliminar 100 de los 200 diputados federales plurinominales y 32 senadores de lista que también llegan por la vía de la representación proporcional. Y bueno, para hablar de este tema, me da mucho gusto contar hoy con la presencia de mi amigo Alberto Mora Martín del Campo. Gilberto, muchas gracias. Gracias, Alberto. Por la invitación, muchas gracias. Presidente de la Fundación Colosio del PRI aquí en Jalisco. Así es. Y bueno, invitarlo a usted también a que si quiere ser parte de esta plática que voy a tener hoy con Alberto Mora y si quiere usted participar con alguna pregunta, comentario, reclamo, etcétera, etcétera, lo haga. Lo puede hacer a través del teléfono 3030-5307, le repito, 3030-5307. Y también lo puede hacer a través del Twitter, en mi cuenta personal es @Gilberto Pérez. Ahí podemos estar en contacto y usted puede llegar a través de ahí sus comentarios y sus opiniones sobre el tema, la consulta popular. Alberto, para entrar en materia, la primera pregunta que yo creo que mucha gente se hará, ¿y qué es eso de la consulta popular? Porque es un instrumento nuevo que tenemos, es una herramienta nueva que tenemos los ciudadanos para opinar de temas nacionales. Efectivamente, es un instrumento, una herramienta que se crea sin el ánimo de caer en una democracia plebiscitaria, para que los ciudadanos interesados en modificar una política pública, en crear alguna nueva norma o en abrogar alguna norma ya existente que tengan interés, que afecte a un grupo en una gran parte del país, de la sociedad. Es un instrumento por el cual se le da la oportunidad a los ciudadanos que se reúnan, que opinen, que promuevan esta iniciativa popular, juntando firmas, juntando las voluntades de por lo menos el 2% del padrón electoral. ¿Sí? Con esto, bueno, ya se tiene la oportunidad de provocar políticas públicas, te digo, que tengan beneficio, impacto en una gran parte del territorio nacional, o crear o abrogar leyes que existan. Esto es nuevo, es producto de este paquete de reformas que se aprobaron en los meses recientes. En el caso se reforma el artículo 35 constitucional y ahí se mete esta figura. Así es. Y posteriormente las cámaras emitieron la ley reglamentaria que ya existe y que, como tú dices, pues permite ahora a los ciudadanos organizarse para hacer transformaciones de tipo legislativo o de tipo, en el caso de las políticas públicas. Así es. A través de votar por esas iniciativas, ¿no? Así es. Que, bueno, la ley le permite al presidente de la República y a las cámaras de diputados presentar ese tipo de iniciativas, pero es un instrumento que también está en manos de la sociedad. Echar a andar, tú decías, con el 2% del padrón electoral. Sí. Con eso es suficiente. Y esta reforma o esta consulta popular se hace en el mismo día de las elecciones, que eso también creo que es importante que se haga. Efectivamente, sí. Esto hay que remitirnos a una condición que vive el país a partir de la llegada del presidente Peña al gobierno. ¿Sí? Hay un
plan de ruta, un plan de gobierno de Enrique Peña, que viene desde la época de la campaña, donde él promueve este tema de la política transversal, donde los ciudadanos tengan mayores oportunidades, y pasa del discurso a los hechos, ¿sí? Porque muchas veces se venía hablando de darle mayor participación a los ciudadanos, que tuvieran mayor opinión, que pudieran ser parte del gobierno. Sí. Muchos decían, voy a gobernar con el pueblo. Bueno, aquí es una realidad. Aquí ya este tipo de decisiones, este tipo de facultades que se le otorgan al ciudadano para decidir sobre la vida política, jurídica y económica de la sociedad, es una realidad y entra dentro, como tú lo mencionas puntualmente, dentro de este paquete de reformas que viene a transformar la vida del país en esta nueva etapa. Sí. Esta se instala dentro de la reforma político-electoral que se llevó a cabo en los meses pasados, que tuvo su discusión en las dos cámaras, y es parte también de los compromisos, de los 95 compromisos que se generan dentro de esta mesa que se instaló para poder llegar a acuerdos con las principales fuerzas políticas, que se denominó el Pacto por México. Sí, que además, como tú dices, te permite, digamos, que hagas esta alianza de gobierno y sociedad, pero también le permite a la sociedad irse por la libre, aunque el gobierno no quiera, y eso creo que es una ventaja. Me gustaría, Alberto, que tenemos que hacer un primer corte, que regresando ya nos digas exactamente qué busca esta consulta popular, cuál es el objetivo a alcanzar, y algunas preguntas que creo que algunas gentes pueden tener respecto a la forma, por qué lo están haciendo así, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. No le cambiamos esta breve pausa, enseguida regresamos, va a ser muy breve. Le recuerdo el teléfono 3030-5307 y vía Twitter a través de mi cuenta personal, @Gilberto Pérez, podemos comunicarnos para recibir sus preguntas y comentarios. Ahora regresamos. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso, les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y tengo hoy aquí conmigo, me acompaña Alberto Mora Martín del Campo, presidente de la Fundación Colosio del PRI en Jalisco, y estamos hablando de esta iniciativa que está presentando precisamente ese partido para hacer una reducción del número de diputados federales plurinominales y de senadores también plurinominales o de lista. Le recuerdo que usted se puede comunicar con nosotros al 3030-5307, le repito, 3030-5307, o a través de Twitter, en mi cuenta personal, @Gilberto Pérez, para recibir sus preguntas y sus comentarios. Alberto, antes del corte te dejaba la pregunta en el aire. Sí. Primero, reducir cuántos y por qué. Son 100 diputados plurinominales. 100 de 200. De 200 que son actualmente. No a la mitad. Y 32 senadores. Que esos sí son todos los de lista. Sí. Esto, bueno, vale la pena cabe la reflexión de que siendo esta la más popular de las iniciativas que se están presentando, sí, claro, que se tienen en la agenda de iniciativas populares, atiende precisamente a una característica del PRI. El PRI es un partido que por historia ha sido un partido con vocación de gobierno, un partido que se transforma de acuerdo a las necesidades de la historia, a las necesidades del mundo, a las necesidades de la política, pero también provoca la transformación de las instituciones. Aquí hay que recordar que es el PRI el que promueve esta figura de los diputados plurinominales. El siglo pasado. 1977. Sí, 77 fue el primer ejercicio que se hizo en función de que
las minorías no tenían capacidad de representarse en las cámaras. Así es. Entonces, solo bajo una figura como esta podían las minorías tener participación en la toma de decisiones para la construcción de las leyes que regularan la convivencia entre los mexicanos. Estamos hablando de un tiempo donde había partidos minoritarios que, si bien tenían una representación a nivel nacional en términos de votantes o regional, no alcanzaban a tener tal concentración en un distrito como para ganar un diputado, o con mucho les daba para ganar un diputado, pero tenían una cierta presencia nacional y fundamentalmente nos podemos referir de alguna manera a los partidos que estaban en los extremos. Así es. Las izquierdas, como el Partido Comunista Mexicano, como los partidos socialistas, y del otro lado algunos partidos de un tanto de derecha extrema, como fue en su momento el Partido Demócrata Mexicano, etcétera. Y que decías, bueno, tienen una representación, no les alcanza para ganar diputados, pero vamos dándoles en proporción a número de votos una representación porque la merecen, ¿no? Sí, y ahí el PRI promueve esta figura para darle representación. Pero bueno, como todo en la vida, ¿no? Tiende a cambiarse las condiciones, se generan nuevas maneras de participación, se genera mayores posibilidades de estar dentro de las cámaras, de las distintas expresiones, y bueno, hay que hacer un ajuste. Claro. Este ajuste es necesario, este ajuste lo promueve el PRI, y hay muchas razones por las que se debe hacer esto. Una de las principales que se ve... Antes de caminarle, creo que aparte, en el caso de la eliminación de los senadores, de esos 32 de lista, creo que aparte se está corrigiendo un error grave constitucional que se cometió en el sexenio de Ernesto Zedillo. Exactamente. ¿Y cuál fue ese error? ¿Cuál fue yo diría, ese desbalance o incongruencia constitucional? Que precisamente la existencia del Senado es para que todos los estados tengan la misma representación, y que ya sea un estado como el Estado de México, Veracruz o Jalisco, que tienen una población muy grande, valieran lo mismo en la representación senatorial que un Colima, un Tlaxcala o un Campeche, ¿no? Efectivamente. Y eso le daba un equilibrio, porque ahí todos los estados teníamos en aquel tiempo una paridad, senadores de mayoría. Después se buscó generar esta sensación también de equilibrio. Se puso un extra, un tercero de primera minoría. De la primera minoría. Pero en esta administración de Zedillo se comete esta grave falta constitucional de generar una lista plurinominal de 32, donde de pronto había estados que tenían cinco senadores. Y otros que no tienen ninguno. Que nada más tenían los 3 de elección, ¿no? Exactamente. Creo que esa es otra, aparte de la reducción del costo de quitar 32 senadores, que ahorita vamos a hablar de los costos, de alguna manera el tema también creo que es una corrección constitucional importante. Efectivamente, la congruencia a esta figura que es una representación del Pacto Federal, de una paridad de representación para la construcción de leyes, pero también para la regulación en la política internacional, de la política internacional del país. Ya te había interrumpido, sí regresamos. ¿Qué se busca entonces con eso? Bueno, aquí lo que se busca es estar acorde con la realidad del país. Ya los partidos políticos tienen oportunidad de ganar elecciones, ser representados en las cámaras de senadores, de diputados. Incluso ahora el ánimo de la gente es al contrario. En aquel tiempo decían, denles chance. Y ahora la gente dice, no, ya menos, ya con poquitos partidos. Ya no se quieren tantos partidos. Bueno, ¿no? Claro. Pero bueno, están en su derecho, se están creando nuevas expresiones políticas, unas se cambian a otras, pero bueno, esa es la vida democrática en el país. Lo que puede sonar como lo principal es lo que tiene que ver con los recursos económicos. ¿Sí? Hay un ahorro sustancial que se genera a partir de esta modificación que se está proponiendo, de este ajuste, porque son los sueldos de 100 diputados y de 32 senadores, que no es menor. Que más o menos ahorita andamos calculando alrededor de 18 millones al mes. Mensuales, pero eso es de manera directa. También hay que considerar el sueldo, lo que se llama la dieta de los funcionarios, de los diputados y de los senadores. Pero
de la mano con esto, No, hay no, gastos de teléfonos, de la infraestructura que tienen que utilizar para su trabajo, los equipos de trabajo, Asesores, secretarias, choferes, asistentes, eh, teléfonos, todo computadoras, Entonces, boletos de avión. esto, sin lugar a dudas, es importante y este dinero se va a poder utilizar para otras actividades de gobierno y de política que sean en beneficio de la sociedad. Pero también se facilitan los acuerdos. Sí. Es un tema que ayuda a facilitar los acuerdos. Es un tema que permite que sea un mejor nivel de debate al interior Claro, de las cámaras, que obliga a profesionalizar más a menos diputados, a hacer más con menos representantes populares, ¿sí? Esto también trae como consecuencia una mejor representación o mejor proporcionada Sí, representación dentro de las Sí, cámaras. porque eran 300 de mayoría y 200 de representación. Exactamente. Pues, oye, pues casi están a la par los que se juegan el pellejo en la calle que los que llegan por la vía cómoda, ¿no? Así es, sí. Y en el caso del Senado, pues igual. Había quien llegaba por la vía cómoda 32, mientras otros tenían que aventarse, recorrer todo el estado, y luego a la hora de llegar a la Cámara, pues valen igual. Exactamente, O a sí. veces valían más los plurinominales en términos de influencia, ¿no? En algunos casos sí, porque hay que considerar que hay algunos políticos que son más rentables frente a cámaras, que son más rentables en el debate, que son más rentables Sí. en el ejercicio de la construcción de Sí. políticas que en el puerta por puerta. Entonces, por eso queda muy clara nuestra posición. No estamos en contra de los diputados de representación proporcional, ¿sí? Estamos en contra de esa sobrerepresentación. ¿Sí? Lo queremos disminuir, en el caso de los senadores, a darle congruencia a la figura del Senado que tiene su origen en esta representación de los estados. Pero en el caso de los diputados, sí, con 100 diputados representación proporcional es más que suficiente. Ahí están ya representadas las minorías. Y se representan las minorías y se tiene un equilibrio. Y también va a permitir obligar, de alguna manera, a los partidos, Alberto Mora, a también tocar otro de los asuntos, o darle más peso y más importancia a otro de los asuntos que también originaba la representación proporcional, que es que llegaran precisamente ese tipo de legisladores, de políticos, que teniendo mucho talento y mucha capacidad, a veces no tenían la personalidad como para ganar una elección, pero que tienen una gran utilidad en las cámaras, que son gente que realmente va a hacer un trabajo eficiente de conducción, de cambios, de reformas, pero que a veces si los mandas a ganar votos no te dan para eso, ¿no? Digo, recordemos grandes legisladores que ha tenido este país. Sí. Pues yo quiero recordar las grandes reformas que se hicieron, por ejemplo, en el caso de la administración de Ernesto Zedillo, precisamente cuando estaba gente como el jefe Diego, como Gabriel Jiménez Remus, como han estado Pablo Gómez, ha estado en el caso un buen amigo tuyo que desgraciadamente falleció ya, José Luis Lamadrid. Así es. Sausa, Porfirio Muñoz Ledo, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, que tal vez si los mandas a ganar un sitio no llegan, pero llegan por esa vía, pero son los que realmente articulan las reformas, articulan los cambios y que le dan conducción política. Tenemos que hacer un segundo corte, Alberto. Nada más dejaría ahorita la pregunta en el aire para que me la contestes regresando. Si el PRI tiene representantes en las cámaras, si el PRI tiene presidente de la República, ¿por qué no presentar una iniciativa? ¿Y por qué irse por esta vía de la consulta que va a costar dinero? Va a costar imprimir boletas, hacer todo un proceso. ¿Por qué irse por este lado y no por la vía de la iniciativa directa? Me lo respondo ahorita que regresemos. Le recuerdo el teléfono 3030-5307, 3030-5307,
Y a través de mi cuenta de Twitter es @GilbertoPérez, por si usted tiene algún comentario o preguntas. Ya han llegado algunas. Ahora que regresemos vamos a empezar a darles lectura. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso, les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y estamos hablando de la iniciativa popular que está promoviendo el PRI en todo el país para reducir en 100 el número de diputados plurinominales y eliminar los 32 senadores de representación proporcional que tenemos en México. Y está conmigo Alberto Mora Martín del Campo, presidente de la Fundación Colosio del PRI aquí en el estado de Jalisco. Y estamos precisamente platicando sobre el tema. Hay algunas llamadas ya que nos han llegado. Les recuerdo el teléfono 3030-5307, 3030-5307, o también puede hacerme llegar sus comentarios o preguntas a través de mi cuenta de Twitter, @Gilberto Pérez. María Yolanda dice que no le agrada la idea de los diputados plurinominales, ya que es un robo. Hay esa idea, hay una fuerte inconformidad de mucha gente en México por los plurinominales, por eso que decimos, llegan de una por vía todos los relativamente diputados. cómoda, no, en general, por los diputados, Sí. pero creo que los plurinominales todavía peor que el resto, ¿no? Sí, hay esa percepción como que es de gratis su llegada a la representación y al trabajo legislativo, Sí. el cuerpo legislativo de las cámaras. Pero no es así. No es así. Hay legisladoras y legisladores que hacen un trabajo muy importante en el ejercicio de sus funciones, que hacen planteamientos que verdaderamente generan mejores condiciones para la convivencia entre los mexicanos, que generan condiciones para crear acuerdos con otros países, que hacen una tarea con mucha responsabilidad. Insisto, la figura del plurinominal no necesariamente es porque no pueda ganar una elección, es porque Debe tal haber vez equilibrio. en el momento del proceso electoral pueden tener una tarea. Sí. Por ejemplo, un secretario de elecciones, si está encargado de vigilar la estrategia electoral, o un presidente del partido, del PAN, del PRD, si está encargado de vigilar el trabajo de todo el partido, no puede estar tocando puertas o estar atendiendo mítines o estar convenciendo ciudadanos en la calle. Entonces se necesita tener una vía para poder acceder a esa Sí, que también no se le quite el representación. derecho de tener esa participación. Pero además, lo que yo siempre digo, ni todo, entre los políticos hay buenos y malos. Sí, claro. Como entre los políticos no todos son malos, también entre los ciudadanos no todos son buenos. Entonces, Exacto. en todos los ambientes hay buenos y malos, ¿no? José Méndez nos saluda por el programa y recuerda que mañana se cumple un año más del asesinato de Carlos Ramírez Lade, fundador de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Gracias, José, por el comentario. Federico Velasco dice, nos saluda también. Ya revisamos esto, Federico, parece que ya debes estar todo bien. Gonzalo Esparza dice, el panelista, dice que dijimos la cifra del 2%, ¿a cuánto representa en términos del padrón? Danos un ratito, Gonzalo, para buscarte el dato exacto para que puedas tener la idea clara de cuántas firmas se tienen que reunir para poder crear una consulta popular. Danos un ratito y ahorita te lo comentamos. Te preguntaba antes del corte, Alberto, ¿por qué irse por la vía de la consulta popular? Que me gustaría hacer así muy rápido para que la gente tenga más claridad de qué estamos hablando. Para hacerlo por esta vía hay que juntar, decíamos, el 2% de firmas de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, llevárselo a alguna cámara, a la de senadores o diputados. Estos le pedirán al Instituto Nacional Electoral que revise si efectivamente las firmas son reales, si las personas existen, si están en el padrón. Así es.
Posteriormente se hace una consulta con la Suprema Corte nomás para ver si hay constitucionalidad y para que revise cómo se va a hacer la pregunta, y entonces entra el Instituto Nacional Electoral, que tendrá que darle difusión en los medios que tiene a su alcance, para que el día que vamos a ir a votar, que es el primer domingo de junio, además de que vamos a votar para elegir diputados federales y en algunos estados autoridades locales, se le entregará al ciudadano una boleta extra donde tendrá esto. Al día de hoy hay en proceso 3 consultas populares, una que está promoviendo el PRD para revertir de alguna manera la llamada reforma energética, otra la está proponiendo el Partido Acción Nacional para incrementar el salario mínimo, y una tercera que está promoviendo el PRI, que es esta que estamos hablando, la reducción de plurinominales. Pero te decía, ¿por qué si el PRI tiene diputados y senadores y tiene presidente de la República que pueden presentar iniciativas, por qué dice por esta vía? El PRI quiere trabajarlo con los ciudadanos. Es una intención de esta vocación del PRI por estar cerca de la gente. Esto parte de la propuesta, de la idea de gobierno de Enrique Peña, que presenta desde su libro aquel donde hace el planteamiento del país que él ve. Después se instala como parte de la plataforma electoral, las propuestas de campaña, y ahora se convierte dentro de la agenda política del Partido Revolucionario Institucional en una de las tareas principales en el ejercicio del trabajo político. ¿Por qué? Sencillamente porque queremos trabajarlo con los ciudadanos. Si existe la voluntad de los ciudadanos que se haga esto, nosotros lo estamos proponiendo, y ya que sean los ciudadanos los que lo decidan y que no sean los propios legisladores los que se autorregulen, que sea a partir del sentimiento ciudadano, ¿sí? Para evitar que sea una discusión interna de los propios diputados, de los propios senadores, que caiga en manos de todos los ciudadanos, y que con esto yo estoy convencido de que sí es necesario, de que la gente está consciente que debemos de tener cámaras con menos diputados y senadores plurinominales, y que va a avanzar en el sentido en el que lo está proponiendo el PRI. ¿Tiene más fuerza? A ver, aquí hay una pregunta que yo creo que mucha gente se va a hacer. Ok, vamos a ir a votar el primer domingo de junio. Vamos a votar si queremos que se revierta la reforma electoral, sí o no, porque esas son las únicas opciones que debe tener una consulta popular. Vamos a votar si queremos que se incremente el salario mínimo como lo propone el PAN, sí o no. Y vamos a votar si queremos que se reduzca en 100 el número de diputados plurinominales y se eliminen 32 senadores de representación proporcional, sí o no. Así es. Y vamos considerando desde ahorita que gana el sí, la eliminación de los plurinominales. Pero ¿qué tal si en la propuesta que se presenta a las cámaras de senadores y diputados, los diputados dicen no queremos? No, es una iniciativa ciudadana. ¿Pero la pueden votar en contra? No, es un mandato ciudadano. Esa es la fuerza que tendría entonces. Sí. O sea, si la gente mayoritariamente dice hagan esta reforma, entonces ya los diputados no se pueden echar para atrás. Ya tiene que caminar. Pues eso esta sí es una ventaja. Sí. Porque, aquí lo que diríamos, pues entonces, ¿qué caso tiene que se haga de esta manera y que a la hora que se presente los diputados digan, no nos conviene, no lo votamos? Entonces, esto le daría fuerza para, entonces, obligar a diputados y senadores a hacer las reformas. Ese precisamente es el empoderamiento que se le da al ciudadano en la consulta popular. Sí, entonces ahí sí tendría ventaja decir que venga por aquí y no como una iniciativa del presidente, porque ahí en el debate se puede decir, pues no nos gusta y no le entramos. Exactamente. Pues eso resulta interesante. El tema de la consulta, ¿en qué etapa está ahorita? ¿Cómo va? Bueno, estamos recabando firmas. O sea, si la gente ahorita que nos está oyendo dice, oye, pues a mí me interesa que esta reforma vaya, primero se necesita juntar el 2% del padrón con las firmas. Con las firmas. Entonces,
la primera participación que puede tener la gente ahorita es decir, oye, pues yo les firmo porque Sí, pues, me interesa que se avance, ¿no? Yo quiero aprovechar este espacio para invitar a los ciudadanos, a los que nos están viendo en la televisión, escuchando en la radio, en la multiplataforma de C7, a que participen, a que se involucren. Si están de acuerdo en que se deben de disminuir 100 diputados plurinominales y 32 senadores de lista que inscriban su nombre, su número de registro de electores y su firma para apoyar esta iniciativa popular. Lo pueden hacer en cualquiera de los comités municipales, en las oficinas del PRI, en el comité estatal del partido, en todo el país, en el estado de Jalisco, en cada uno de los municipios. Ahí hay módulos de firmas y van a encontrar en la calle algunos voluntarios que están recabando estas firmas también para participar. Pueden ingresar a la página de Más con Menos Pluris, que lo meten en Google, en cualquiera del... Más con Menos Pluris. Más con Menos Pluris. Y ahí sale los formatos, los pueden imprimir y los pueden ellos recabar sus firmas y llevarlos a las oficinas del PRI. ¿Qué se necesita para firmar? Ahí en el formato viene, se solicita el nombre, se solicita la clave de elector y la firma de O sea, sí está en apoyo. el padrón, eso sí se se requiere. necesita estar registrado en el padrón electoral. ¿Tienen alguna fecha hasta cuándo van a estar en este trabajo de recaudación? Hasta el día 15. Sí, vamos a sea, el recabar 15 hasta la próxima semana. Ah, no, pues ya. Sí. Hasta el lunes. Sí, lunes, martes. Ah, hasta el lunes 15. Entonces, pues ya el que tenga ganas de... ¿Y cómo van, por cierto? Bien, hemos tenido una gran respuesta ciudadana. Yo creo que ya vamos alcanzando nuestras metas. Ha habido una participación de militantes en la recabación de las firmas y una participación ciudadana en el apoyo y aval a esta iniciativa porque, insisto, es la más popular de todas estas iniciativas que se están presentando. Fíjate que eso me llamó la atención porque la primera que se dio a conocer fue la del PRD, precisamente para revertir el tema de la reforma, que bueno, ahí hay dos esfuerzos, uno es del propio PRD y el otro esfuerzo que se hizo por su cuenta es el del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Sí. Ambos ya entregaron a las cámaras sus listas, sus formas firmadas. El Partido Acción Nacional luego presentó la del incremento al salario mínimo y al final el PRI presentó esta, y aunque mucha gente hubiera pensado que el incremento del salario mínimo iba a ser más popular, finalmente esta acabó siendo popular, que eso habla de lo que decíamos hace rato, del desprestigio de los diputados. Vamos a hacer un último corte. Alberto, permíteme pedir a la gente que nos acompañe, va a ser muy breve, no le cambie. Le recuerdo el teléfono 3030-5307, todavía alcanza a hacer preguntas o comentarios, y le recuerdo también a través de mi cuenta @Gilberto Pérez en Twitter, también se puede comunicar con nosotros para darnos a conocer sus opiniones y sus inquietudes. No le cambie, regresamos ahorita. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso, les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo. Hoy estamos hablando de la consulta popular que propone el PRI para que los mexicanos votemos en junio del 2006 si queremos disminuir, que se eliminen de la Cámara de Diputados 100 diputados plurinominales y que se eliminen 32 senadores plurinominales de representación proporcional. Y hoy para esto me está acompañando aquí en el estudio Alberto Mora Martín del Campo, presidente de la Fundación Colosio del PRI en Jalisco. A ver, nada más para salir de esta pregunta que teníamos hace rato, nada más déjame recordar quién fue. Esparza. Tenemos de Gonzalo Esparza, efectivamente, que nos preguntaba a cuánto asciende el listado nominal y cuánto sería el 2%. Mira, Gonzalo, más o menos al día de hoy el listado nominal del padrón electoral anda
arriba de 77.481.000 ciudadanos mexicanos empadronados, lo que nos daría más o menos, digo, sin entrar así a precisiones, alrededor de como 1.550.000 firmas las que se requerirían para presentar una iniciativa popular. A veces se piensa que es mucho, recuerdo cuando se hizo la reforma, Así es. había quien cuestionaba que se le estaba dificultando al ciudadano hacer esto, pero creo que también es importante que entendamos pues, que tampoco se trataba de hacer de esto un circo y que al ratito un grupo de gente cualquiera pues, pudiera nomás rápido querer hacer algo. Tiene que ser algo que sea un tema realmente nacional, que realmente preocupe a la gente, Exacto, que realmente mueva a la esté gente interesado. y no un asunto de caprichos. Es importante, digo, si alguien quiere conocer un poco más del dato, puede buscar en internet la ley federal, que Sí. precisamente regula el tema de la consulta popular y ahí puede encontrar todo el proceso, cómo se lleva, cómo se puede dar. Si alguien está interesado, no sé si todavía pudieran alcanzar, claro, se necesita una capacidad de convocatoria fuerte, pero pues, en 3 años se pueden preparar con toda la calma y generar este proceso. Creo que es una ley bien hecha en muchas cosas, limita cierto tipo de cosas que es evidente y lógico en cualquier país. Pues obviamente no se puede hacer una consulta popular para quitar impuestos, por ejemplo, ¿no? Sí, Digo, sí, eso sí. es elemental, pues, claro que ganaría y que hace un país sin impuestos, ¿no? Creo que viendo lo que está sucediendo en algunas provincias de Gran Bretaña y de España, donde hay una intención independentista de un territorio, bueno, también se dejó a salvo la Exactamente. conformación de la estructura federal en el país. Pero bueno, creo que dentro de lo que cabe es una buena ley. La consulta, si bien se requiere para presentarla 1.550.000 más o menos ciudadanos que firmen, lo cierto es que posteriormente quien le hace toda la difusión en los medios de comunicación es el Instituto Nacional Electoral a través de los tiempos oficiales. O sea, Así es. que quien hace la presentación de la propuesta, la solicitud, no tiene que gastar luego en divulgar con los ciudadanos que vayan a votar ese día. Y además creo que es una gran ventaja que coincide con que el mismo día que vamos a votar para elegir a nuestros servidores públicos de elección popular, en ese mismo día nos dan la boleta para que votemos sí o no. Y creo que eso tiene también su cosa importante, ¿no? Efectivamente. Aurelia Ochoa dice, el sueldo no conviene que se lo suba. El sueldo, yo creo que se refiere al salario mínimo. Dice, no conviene que lo suban ya que subiría la canasta básica. Es un robo lo de los plurinominales. Nos comenta los dos temas. Aurelia, el tema del salario mínimo creo que apenas está en debate. Creo que Así apenas estamos empezando a tener elementos. Yo te diría, Aurelia, que cuando yo lo escuché la primera vez, también primero pensé que era un acto populista, lo digo honestamente. Después pensé que podía generar esa escalada inflacionaria, inclusive que los principales afectados iban a ser los aparentemente beneficiados, los que ganan el salario mínimo. Sin embargo, ya he empezado a escuchar, digamos, los sustentos, los argumentos, sobre todo de quienes desde el PRD en el gobierno del Distrito Federal también están proponiendo esto. Y créeme, Aurelia, que no está tan mal la idea. Efectivamente, se prevé que pudiera haber un efecto inmediato en el tema del incremento de la canasta básica, pero bueno, parece que donde se ha hecho ya en otros países, sí ha tenido en el mediano plazo y en el largo plazo un buen efecto. Así que, como todo esto, hay que analizar, hay que debatir, hay que informarnos y luego que tener una opinión. Por supuesto, la tuya es totalmente respetable. Eduardo Reyes Lara dice que qué pasaría si el PRI no consigue las firmas que se requieren. No se puede procede la presentar. iniciativa. Sí. O sea, Sí, aquí Eduardo, lo que se hace, para que entendamos un poco más el proceso, se presenta, se tienen que recabar todas las firmas, se tienen que presentar en una sola exhibición, o sea, Así tiene es. que ir un representante del PRI, como ya lo hicieron el PRD y Morena, a entregar formalmente las papeletas, Firmas de aval, sí. los formatos, y
la Cámara de Diputados que las recibe tiene que enviarlas al Instituto Nacional Electoral, que quien tendrá que decir primero cuántas fueron, si están firmadas y si corresponden a personas que están en el padrón. Así es. Solo entonces podrá ser viable el asunto. Es que las junte este 1.550.000 que estamos hablando, y que a la hora de la revisión del INE pasen también, por supuesto, ¿no? Entonces, son, digamos, dos filtros importantes que tienen que juntarlas y que allá avalen que efectivamente reunieron el mínimo necesario, ¿no? Así es. Juan Manuel Ábalos dice que nos felicita el programa. Dice que Juan Manuel, te mando un saludo y un abrazo. Dice que estuvo como secretario técnico en comisiones de la Cámara de Diputados, por lo menos en 3 legislaturas, y opina que los diputados son todólogos y especialistas en muy pocas cosas cuando se requiere un personal especializado. Sí, definitivamente. Hubo una reforma a la ley interna de la Cámara de Diputados, donde se construyó precisamente el servicio profesional de carrera legislativa. Sí. Y eso fue un avance muy importante, porque el equipo de apoyo de los diputados sí se especializa en los temas para poder ayudar a los diputados que se meten en muchos temas que no son a veces de su especialidad, para poder tomar las decisiones y tener los argumentos necesarios para caminar o que no caminen algunos de los temas en debate en las cámaras. Y fíjate, Alberto, hasta los propios diputados te lo dicen, ¿no? Sí. Los que son diputados federales por primera vez, que van con la idea de que van a tener una participación lucidora y todo, ellos mismos te dicen, no eres nadie allá, entre 500 no pintas, ¿no? Ajá. Son unos cuantos los que hacen todo el trabajo. La famosa burbuja. La burbuja, son los pocos los que deciden, son pocos los que influyen, y el resto pues es nada más personas sentadas en una curula esperando a que les digan si hay que votar a favor o en contra. Esa es la realidad y ellos mismos lo reconocen. Quienes tienen más experiencia, pues por supuesto saben que si no son parte de esa burbuja, de esos grupos de poder que son los que toman las decisiones, pues ahí van a hacer bola y a hacer lo que les digan. Este incremento porque originalmente creo que eran 100 ya, después se incrementó a 200. Sí. Entonces, este incremento yo creo que obedeció fundamentalmente a lo que luego llamamos el reparto del botín entre los propios partidos, donde cada vez había más políticos con ganas de ser plurinominales, y entonces se ponen de acuerdo entre partidos de que ya no nos ajustan los espacios, necesitamos más, y entonces se ponen de acuerdo y dicen, pues vamos duplicando, total, la lana no es nuestra, y en ese momento se creció, porque yo no recuerdo un argumento válido para haber aumentado de 100 a 200. No. Porque no había una representación que agregar, no había una presión social de decir, oigan, pues no estás funcionando. Entonces, realmente fue un proceso equivocado, desde mi punto de vista, el haber incrementado por incrementar, ¿no? Efectivamente, y qué bueno que se está promoviendo ahora este ajuste. Que se está corrigiendo, insisto, y qué bueno que se está corrigiendo la distorsión que se hizo con el tema del Senado, que era una aberración en el espíritu constitucional. Ricardo Zavala dice, sí estoy a favor de reducir los plurinominales. Pues luego lo hago, Ricardo, firmarle para que se completen las firmas y luego a ir a votar el 6 de junio, es el 7 de junio, perdón. Dice que es menor gasto y un mayor provecho y sugiere a todos que reflexionemos sobre el tema plurinominal. Alberto, entonces estamos en este asunto. La propuesta para concluir es reducir 100 de los 200 plurinominales en Cámara de Diputados, y los 32, esos sí se van todos, los de representación proporcional, quedan los que conocemos como de primera minoría. Así es. Pero bueno, eso no distorsiona el sentido de la representación federal. La gente que quiere participar con su firma tiene hasta el 15 de septiembre para acudir a cualquier oficina
del PRI en su municipio, en todo el país. Así es. Y llenar el formato y firmar. Y no se esperen que háganlo Claro. hoy. Si tienen oportunidad de entrar en su computadora, busquen más con menos pluris, ahí van a encontrar los formatos, lo imprimen, ponen sus datos, el de sus vecinos, de sus compañeros, de sus familiares. Que firmen. Y que les firmen con su nombre, la clave de lector, su Muy firma, bien. y entregan este formato en las oficinas del Partido Revolucionario Institucional. Cualquiera, en cualquier lugar. De las oficinas. Y bueno, después de esto esperemos que el PRI reúna todos los requisitos y cuando vaya a votar en junio del próximo año, pues también recuerde votar sí o no, si usted quiere que se eliminen o no, si usted no quiere que se eliminen. Le doy las gracias, Alberto Mora, por acompañarme. Gilberto, muchas gracias. Y le doy a usted las gracias por acompañarnos también durante esta hora. Le recuerdo que la próxima semana tenemos otra cita a esta misma hora, jueves 7 de la noche, en Desde el Infierno. Si durante la semana quiere seguir en contacto conmigo, le recuerdo mi cuenta de Twitter es @GilbertoPérez para que estemos en comunicación permanente. Muchas gracias por su atención y siga con la programación de C7 Multiplataforma. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.